Sí, Eduardito, bendiciones, que el Señor te bendiga. Igual saludos a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pues como Luchito ya lo dijo, verdaderamente esto es una bendición, el que podamos ser elegidos y que el Señor haya puesto en ti, Eduardito, el que todos tengamos esa oportunidad de participar, porque es una manera también de irnos preparando. Yo lo digo en mi caso personal, porque toda mi vida he sido una persona que el pararme frente a personas y dar una palabra o siquiera hablar ha sido un problema toda mi vida. Pero gracias a Dios se ha ido superando. Y eso es ahora como tener una expectativa. Ahora el saber que ya me toca, así desde luego. Nervios sí hay, pero como la palabra lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que mis hermanos, sí, la palabra que el Señor ha puesto en mí es justamente como tema, es que somos vencedores en medio de la dificultad. Ese es el tema que ha nacido en mi corazón, pues, y hemos podido ver en estos últimos tiempos que en el mundo entero se han dado ciertas dificultades, ciertos problemas, se han ido presentando cosas que han dado un giro de 180 grados en la vida de todos. Creo que ninguno estamos libres de eso. Mucha gente tenía planes, tenía cosas ya establecidas, gente que decía yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comprar, voy a vender, pero sin embargo, incluso en nosotros mismos, en gente creyente, se ha dado esos casos de poder decir yo voy a hacer esto cuando lo correcto y lo que la palabra nos enseña es que si Dios lo quiere, lo haremos. Si Dios lo permite, llegaremos a ese punto. Y lastimosamente hemos tenido que experimentar en carne propia ese cambio, esa lección que hemos tenido que aprender de esta manera y que Dios ha permitido que se dé esta situación por la que estamos pasando para que aprendamos. Mucha gente estamos aprendiendo, mucha gente está aún reacia de aprender o de aceptar lo que la voluntad de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pienso que con todas estas cosas hay gente que, incluyéndome, hemos perdido familiares, hay gente que ha perdido sus trabajos, hay gente que ha quebrado sus negocios. Estamos viendo como negocios que por mucho tiempo han sido prósperos, ahora prácticamente están en la ruina y hay gente que ha tenido dinero y ahora está pasando dificultades. Pero eso lo vemos nosotros en gente del mundo, pero con nosotros, en nuestro caso, como creyentes, como personas que seguimos verdaderamente y que creemos en Dios ciegamente, hemos visto las cosas de otra manera. Como ya hablaba Luchito hace un rato, la ansiedad, la preocupación es lo que está invadiendo ahora el mundo entero. Y la gente lo primero que piensa es, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a pagar mis deudas? Y empiezan de gana, compré esto, de gana hice lo otro. Pero si el manual está justamente en la palabra de Dios, en donde nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué vamos a tener mañana. Y algo que yo le escuché en la semana anterior también a Dieguito Caicedo, es que justamente cuando nosotros hacemos las cosas primeramente para Dios, si nosotros nos encargamos de hacer las cosas para Él, Él se encarga de hacer nuestras cosas. La palabra nos dice en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Así que eso es en cuanto a nosotros. Me gustaría que vayamos a la palabra en Romanos 8, del 28 al 31. Y voy a leer, y en el 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que me llamó la atención en este versículo y nos dice que sabemos que a los que aman a Dios,
Es específico y es algo, un punto en el que todos debemos darnos cuenta que a los que aman a Dios, esos somos nosotros. Somos esos escogidos, somos esos llamados. Como la palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos ya elegidos, fuimos separados desde mucho antes de ser concebidos. El Señor tenía ya preparado este momento para que nosotros seamos esos llamados, para que también todo lo que nosotros estamos recibiendo también compartamos con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras células, con los conocidos, aún con quienes no conocemos. Muchas veces nos topamos con personas que nunca en la vida hemos conocido, no las hemos visto, pero el Señor nos ha dado la oportunidad de poder compartir con ellos también esta palabra. Y eso es justamente a los que aman a Dios, porque quien ama a Dios tiene en su corazón ese deseo, esas ganas de compartir, no importa quién sea, no importa dónde sea. Mucha gente tiene vergüenza de decir soy cristiano, mucha gente tiene quizás un recelo del qué dirán, pero tenemos un pastor sabio también y algo que yo aprendí del pastor David es que siempre que él nos hablaba de que le criticaban, de que criticaban a nuestra iglesia, a él mismo, y el pensamiento que él siempre tenía era, bueno, a mí qué me importa, que no nos importe, que sigamos ese ejemplo que él nos da de decir, bueno, no me importa que hablen de mí, lo que me importa es que la palabra llegue a donde tiene que llegar. Esa semilla caiga en una tierra fértil y dé el fruto que tiene que dar, para que cuando tengamos que cosechar, esa cosecha sea abundante. Así que en el 29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como lo dije, ya fuimos escogidos, fuimos seleccionados totalmente para poder ejercer la función que estamos teniendo ahora. No es casualidad que el Señor haya permitido. En mi caso personal, cuando yo llegué a Comunidad de Fe, fue simplemente, alguna vez a mí me invitaron a la iglesia y yo accedí porque yo era de las personas que antes, no, gracias, no, no, yo soy católico y no, no, de ahí no me saca nadie y yo no cambio. Y cuando de pronto accedí, acepté a ir, pero era la iglesia en la occidental, era la iglesia pequeña. Allá fue donde me llevaron una vez. Y cuando yo regresé nuevamente, vine acá y dije, y ahora yo tengo que congregarme, ¿y cómo hago? ¿A dónde voy? Y de una se me vino la iglesia donde me invitaron una vez. Y yo fui, un domingo me acuerdo, fui y estaba solamente un señor guardia ahí y ahí me dijo que la iglesia ya no es ahí, sino que había cambiado de dirección. Me dio la dirección y pude llegar. Y desde el primer día que yo llegué a la iglesia, Comunidad de Fe, a la iglesia donde nosotros estamos ahora, fue como un impacto porque yo sentí que ese era el lugar. No tuve que buscar más, no tuve que ir a otros lugares, sino que sentí simplemente que ese era el sitio donde yo debía estar. Y ahí es en donde estoy hasta ahora y es en donde el Señor ha permitido que, como la palabra nos enseña, que nosotros debemos dar raíces en donde somos sembrados. He tenido la bendición de llegar a conocer a mi líder, que es desde ese punto en donde yo empecé a crecer verdaderamente. Eh, Estuve todo ese tiempo preparándome, pero cuando yo llegué verdaderamente a la célula de Patito, ahí fue donde empecé a crecer y mucho más aún cuando yo pude llegar a esta red. Y yo recuerdo, mis hermanos pueden recordarme eso, que muchas veces yo les preguntaba y les decía, ¿y qué es eso? Cuando me hablaban de discipulado, yo les decía, ¿qué es eso? Y ellos me decían, pero nunca irías. No. Y yo les decía, yo quisiera asistir a eso, yo quisiera hacer eso. Y bueno, Dios escucha las oraciones de cada uno de nosotros. Y ahora verdaderamente estoy aquí. Y eso es lo que
lo que me anima y lo que me lleva a seguir cumpliendo a cabalidad con todo lo que Dios nos está pidiendo. En el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero este versículo 31 es el que más me gusta y es el que más también me levanta el ánimo para poder seguir adelante. Que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas personas, muchos pensamientos, lenguas incluso, podrán intentar o querer levantarse en contra de nosotros. Que si ven que quizás estamos creciendo, tendrán el deseo de vernos caer y el principal siempre es el enemigo y va a utilizar personas, va a utilizar diferentes situaciones para vernos caer. Pero siempre en toda dificultad, en todo problema, todo lo que pasemos, sea enfermedad, sea falta de trabajo, sea falta de dinero, sea problemas en la familia, sea problemas en toda área de nuestra vida, siempre vamos a aferrarnos a esta palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, nadie va a poder contra mí. Y eso es todo. Eso es lo que a cada uno de nosotros debería animarnos y levantarnos para, con mucho más ánimo, sí. Muchas veces caemos, nos equivocamos, desde luego, porque somos humanos, gracias a Dios, porque si no, ya no deberíamos estar aquí si fuésemos perfectos. Pero gracias a Dios nos equivocamos y de cada equivocación, de cada caída, el Señor siempre nos va a levantar mucho más fuertes que antes. Y eso es lo que yo he visto con mucho agrado y es algo que me da eh, eh, esa fe aún más fuerte, que he visto como cada uno de mis hermanos, cuando Eduardito, te vimos que tú fuiste afectado por esta situación, eh, cuando tú regresaste, fue impresionante ver tu rostro. Tú regresaste con 10 años menos. Tú regresaste 10 años más joven. Y eso fue el comienzo. Y después de todos y cada uno de nuestros hermanos, cuando iban regresando, iban recuperándose, hemos visto exactamente lo mismo. Entonces, yo me ponía a pensar en eso y era como que el Señor me decía, el diablo nos robó un año. El diablo prácticamente se nos llevó un año, que no podríamos decirle de desperdicio, pero el Señor nos ha devuelto 10. Entonces es más o menos como el Señor devuelve al ciento por uno todo lo que nosotros estamos haciendo. Y es justamente eso. Todos nuestros hermanos que han sido afectados, quizás ese año fue desperdiciado, no sé, no sé cómo cada uno lo tome, pero lo que tenemos que saber es que la ganancia viene después. La ganancia viene prácticamente después, no es en ese momento, sino que después, cuando empezamos ya a poner en práctica todo lo que el Señor ha puesto en nosotros y todo lo que Él nos ha enseñado. Eso es en cuanto a cada uno de nosotros como creyentes, las bendiciones que hemos recibido, cómo el Señor nos ha devuelto todo lo que nosotros hemos hecho, quizás por otras personas. El Señor nos devuelve siempre, dice que Dios bendice al dador alegre y a quien da con alegría, el Señor devuelve al ciento por uno. Y es lo que estamos viviendo justamente. Pero también tenemos el otro lado, y eso es lo que vemos tristemente, como la gente del mundo, la gente que no es creyente, se comporta en una manera tan inadecuada y lo que nos hablaba al comienzo también, Nelsito, es justamente la indisciplina de las personas. Cuando no hay ese sentir, cuando no hay ese temor de Dios en la gente, hay ese que me importismo. No me interesa el resto de la gente, no me interesa lo que les pase. Mucha gente incluso dirá, no me importa que si yo me contagio, pero no se dan cuenta de que al contagiarse uno, están llevando ese contagio, esa enfermedad a su casa. Hemos visto lastimosamente, hemos escuchado incluso en consiervos de nosotros, familiares, amigos, conocidos, que por imprudencia
ha sido llevada esta enfermedad a sus casas y han fallecido madres, padres, abuelos, familiares, conocidos. ¿Y qué es lo que queda? Yo me he puesto a pensar, ¿cómo podría yo vivir en paz al sentirme responsable de que un familiar mío falleció por mi culpa, por mi imprudencia? Desde que esta pandemia empezó, el Señor me dio la palabra que nos indica y es el manual para que nosotros aprendamos también a tener precaución y a cuidarnos. Esa bioseguridad que cada uno de nosotros debemos tener es muy importante. No podemos esperar a que esté un policía detrás de nosotros para enseñarnos, cuando es algo que viene ya con nosotros. Eso se llama sentido común. El que yo sepa cuidarme, el que yo sepa protegerme, el precautelar mi vida. Porque yo al cuidar mi vida, estoy cuidando la vida de mi esposa, estoy cuidando la vida de mi familia, de mis hijos. Entonces, si es que yo tengo esa palabra en mí, que es lo que me ha movido a tener tanta precaución en estos tiempos, no temor, porque una cosa es la prudencia y otra cosa es el temor. El temor es lo que nos impide a que no estemos pero pendientes de ni siquiera nada, que no nos llegue nada. Pero la precaución es otra cosa muy diferente. Y el Señor nos habla justamente de eso en Proverbios 22:3, que nos dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es así, mis hermanos. Si es que nosotros aprendemos desde hoy, empezando por nosotros mismos como cabeza de hogar, como quizás los que conocemos de la palabra en nuestras familias, y transmitimos eso a cada uno, a cada persona que nosotros conocemos. Vamos a ser nosotros prudentes y vamos a contagiar, que no nos contagiemos de esto hacia nuestros familiares y que les enseñemos a ser esos avisados, esos prudentes, inteligentes, que vean el mal y se alejen y no sean esos insensatos que por ahí mismo quieran cruzar y al final terminan sufriendo las consecuencias y lastimosamente las consecuencias se dan en enfermedad, en muerte, en tristeza, en dolor, en pérdida. Así que eso es un llamado, creo, de atención para todos nosotros, esta enfermedad que nos ha atacado en todo este año. Yo pienso que ha sido un llamado de atención de parte de Dios para todo el mundo, no solo para nosotros, creyentes y no creyentes, buenos y malos. El llamado es para todos absolutamente, a que haya un verdadero cambio, a que haya ese sentir, a que aprendamos a buscar de Él, a que sea Él lo principal en nuestras vidas. Porque si tenemos a Dios en nuestras vidas, pues todo lo demás irá bien. Pero quien no tiene a Dios, estamos viendo cómo nuestros hermanos se recuperan y como les había dicho, regresan mejor que antes, como que nada pasó. Pero también estamos viendo a gente del mundo que se ha contagiado, sí, se ha enfermado y ha salido ya del hospital o quizás están recuperándose, pero quedan en una condición bastante grave que muchos no pueden casi ni hablar, tienen todavía problemas para respirar, tienen dificultades, aún continúan teniendo problemas económicos, de trabajo. Pero esa es la diferencia entre la gente del mundo y la gente que somos creyentes verdaderamente. Yo creo que el testimonio que sería como factor común de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, es que en estos tiempos, yo he escuchado y yo también doy ese testimonio de que quizás antes eh, ciertas cosas no comíamos y en estos tiempos de necesidad hemos podido comer lo que antes no lo hacíamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee. Porque si nosotros confiamos y sabemos que Él es el que está pendiente de todas y cada una de las cosas que necesitamos. Si la fe es lo que nos lleva a movernos, si la fe es lo que nos lleva también a tener esa seguridad de que no debemos preocuparnos por el día de mañana,
de que no debemos estar ansiosos, no debemos estar quizás con ese pendiente que no nos deja vivir en paz. Es como tener una carga. Debemos soltar esa carga. Si la palabra de Dios nos dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él nos está diciendo que entreguemos en sus manos, pero no, mucha gente somos necios. Hay gente necia que no quiere soltar esas cargas y que quiere vivir casi contra el suelo, ya sin poder más, por su autosuficiencia, por creer que yo lo puedo todo, por creer que yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, yo voy a salir adelante. Cuando no sabemos, como decía Luchito, si todo lo que tenemos, el talento, las fuerzas, todo viene de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregar en sus manos todo y todo nos irá bien. Si dejamos que Él se encargue de nuestro cuidado, del cuidado de nuestra familia, nuestros hijos. Yo tengo el caso, mi hijo, él vive prácticamente, tuvo que viajar, se fue solo, se regresó a España, a donde él toda su vida vivió y se dio esta oportunidad. Y cuando nosotros empezamos a orar y le pedimos autorización a Dios para que las cosas se den y le consultamos para que mi hijo viaje, yo me puse a orar y orar tremendamente. Yo le decía, Señor, si es que esto es de ti, si tú me autorizas, si tú das el permiso para que mi hijo se vaya, pues entonces haz que todo se facilite. Yo siempre me llevo con el ejemplo de Gedeón. Yo le pido señales a Dios. Y yo veo que si las señales se dan como yo pedí, pues entonces eso es de Dios y eso me da la seguridad de que está bien. Y fue así como hice. Yo le pedí señales, yo le dije, Señor, si todo se facilita, si tú haces que puertas se abren, si tú haces que mi hijo no pierda su nacionalidad, si haces que todo fluya, pues entonces yo tengo la seguridad de que él tiene que estar allá. Y fue así. Desde que nos fuimos del consulado, todo se abrió, todo se facilitó, todo resultó con una tranquilidad, con una paz, cosa que el día que mi hijo se fue yo tenía la seguridad. Y encima más, Dios le dio una palabra a mi hijo y le dijo que eh, eh, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y esa es la palabra que él se lleva y yo siempre le hago acuerdo cada vez que hablamos, cada vez que yo le llamo. Entonces, eso es lo que me da también a mi paz y tranquilidad de saber que las cosas estaban bien hechas. Y pues yo pienso que el mensaje o como conclusión de esta prédica es justamente que nosotros empecemos a caminar como se debe, a caminar como Dios verdaderamente quiere que nosotros lo hagamos. Algo que tengo también aquí como cierre es que después de todo esto que hemos tenido que vivir, todas las circunstancias que hemos tenido que pasar y que aún continuaremos pasando, no sabemos hasta cuándo, solamente Dios lo sabe cuándo se va a terminar esto, pero es que algo nuevo está por comenzar o algo nuevo está ya comenzando. Y nos dice, hay muchas cosas en nuestra vida que comenzamos y tienen un tiempo en el cual llegan a su fin. ¿Qué pasaría si ya no habría algo nuevo? Ciertamente sería el verdadero fin de todo. Pero así como existen temporadas malas, también hay temporadas buenas. Y quiero decirte que sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros no estamos exentos de pasar por momentos difíciles en nuestra vida, donde todo parece derrumbarse. Nos encontramos en medio de una noche oscura y lo único que esperamos es que el sol vuelva a salir. Lo único que deseamos es que esa mala temporada se termine. Asimismo, cuando tenemos esas buenas temporadas y el sol nos sonríe, no queremos que todo termine. Es así, mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando cosas buenas, queremos que no se termine, queremos que no se acaben. Pero cuando vienen cosas malas, ahí es cuando viene verdaderamente esa dificultad sin saber qué hacer. Y eso es justamente se da porque
no tenemos la preparación adecuada, porque no confiamos en el Señor, porque no sabemos entregar en sus manos todo. Entonces creemos que nosotros mismos vamos a poder solucionar, y si tenemos ese pensamiento, pues lastimosamente no vamos a poder avanzar, no vamos a poder seguir adelante. Como conclusión, en medio de todo esto, en medio de todas las dificultades que hemos tenido que vivir, todo lo que hemos tenido que experimentar, siempre Dios nos da una promesa, y esa la encontramos en Isaías 41:10. Creo que es un versículo clave para todos y cada uno de nosotros. A eso nos aferramos y en eso creemos, que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si nos aferramos a esta promesa, mis hermanos, tengamos siempre la seguridad de que vamos a salir airosos de toda circunstancia, todo problema, toda situación. El Señor aquí nos tiene aún, no hemos cumplido el propósito por el cual fuimos llamados. Aferrémonos a eso y pidámosle al Señor guía, sabiduría, mucha ciencia, mucha inteligencia para poder hablar, para poder actuar en nuestras células, con nuestras ovejitas, que sean encaminados correctamente, seamos ejemplos, seamos testimonio para ellos, porque si ellos están viéndonos a nosotros, somos un espejo para ellos. Ellos van a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Así que ese es el llamado, mis hermanos. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto, y le doy gracias porque sé que es un mensaje que va a llegar a todos y cada uno de nosotros. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias, Eduardito. Gracias, Ivancito, por esa palabra, por recordarnos muchas promesas y más que todo por saber que a veces cuando hablamos de victoria en el 2020 se habla de aquellas cosas tanto espirituales como naturales que hemos conseguido y logrado. A veces el hombre tiene la mala costumbre de relacionar victoria en lo material, pero la salvación de un familiar, el llegar a la palabra, a un ser cercano y que haya recibido al Señor es un milagro, pero que tiene un valor eterno. Entonces hay muchas cosas que debemos entender que, a pesar de que el hombre vea como victoria una estabilidad económica, sus finanzas, su trabajo, su salud, no necesariamente es una victoria. Si es que una persona no conoce al Señor y tiene todo ello, yo le veo más que todo como una derrota. Lo importante es centrarnos en lo que Dios quiere, que lleguemos a la gente con el mensaje, que sean salvos. La mayor victoria en un ser humano es conocer de Dios, porque eso le va a llevar a la eternidad, independiente de que en este tiempo estamos pasando por escasez, por situaciones difíciles, pero nadie nos quita la promesa de que Dios nos espera en el reino de los cielos una morada mucho mejor que la que tenemos acá. Amén. Gracias, Juancito, por esa palabra.